Marca ahora tu oportunidad. Pues un con martes Ayanet. más estamos aquí con los amigos de Ayanet para terminar este directo Marca Zaragoza. Citábamos la semana pasada a Nagai y aquí la tenemos. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes otra vez. Esta semana el tema va a ser distinto, no van a ser palabras raras, pero también va a ser muy interesante y algo que cada vez también es algo más frecuente. De todos modos, ya sabéis que podéis solicitar cualquier propuesta de tema a través de Facebook, AyanetRRHH, a través de Twitter, @AyanetRRHH, o bien consultar siempre todas sus novedades en su página web www.ayanet.es, que por cierto, como están de cumpleaños, pues está todo puesto de una manera magnífica. 30 años que están haciendo nada más y nada menos. Y Ana, evidentemente tú no llevas 30 años trabajando en Ayanet porque eres mucho más joven. Bueno... No, digo mucho más joven como para estar trabajando con 30, Eso hace sí. 30 años. Pero hoy nos vas a hablar precisamente de entrevistas de trabajo a distancia. Que digo que suena un poco raro, pero por suerte o por desgracia cada vez es algo más frecuente. Que una entrevista de trabajo se te pueda hacer y se te realice a distancia y no se haga pues como ha sido toda la vida, llamándote y citándote en un despacho con la típica sala de espera que todos conocemos y estar allí Se hace largo. ciento y la madre, para luego que te digan que hay 2 plazas y dices, bueno, aquí por probabilidad es muy complicado. Bueno, esto está cambiando poco a poco y cada vez existen más los procesos de selección de trabajadores en los que no es mediante entrevistas directas, sino que se hacen a distancia. Eso, bueno, aunque en general las empresas suelen apostar más por las entrevistas personales de una forma presencial, porque es pues lo más habitual normal y lo más sencillo, son muchas las empresas que se decantan por utilizar el teléfono en los procesos de selección, muchas veces solo como una toma de contacto, para decidir realmente si ese candidato se le va a conocer posteriormente de una manera física y presencial, como, bueno, pues un poco como una preselección. También, por circunstancias geográficas y ahora, sobre todo en procesos de selección de perfiles más internacionales, se utilizan pues, las herramientas tecnológicas, que para eso nos han venido fenomenal, como las videoconferencias. Por ejemplo, Skype es una de las herramientas más utilizadas y que permiten conocer al candidato con una mayor rapidez, a un coste muchísimo menor, y claro, pues de una manera pues también igual de operativa y de sencilla que si lo estuviéramos viendo físicamente en ese despacho. Que las tecnologías como avanzan también hacen que avancen estos procesos de selección. Hasta ahora quizás no nos habrá pasado, pero es algo que es prácticamente ahora predominante, sobre todo esa primera toma de contacto, quizás ya no tanto telefónica, sino sobre todo en el tema de Skype. Me refiero que cualquiera que nos esté escuchando que de repente eche su currículum y le llame a una empresa y le diga que van a hacer eso, que no se asuste. No le extrañe, no, porque que no esto extrañe. es ya algo habitual. Empieza a ser algo más habitual por eso, pues por la complejidad, pues muchas veces eso de la distancia geográfica. Pues, nosotros, por ejemplo, realizamos procesos de selección en algunas ocasiones de perfiles internacionales y no vamos a hacer venir a una persona de, no sé, de Chile, por ejemplo, para hacer una entrevista con nosotros. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta si nos da una situación de este tipo? Ahora a mí me llama un medio de comunicación o me llama Radio Marca y me dice, te me quiero llevar a Coruña, y el de a Coruña, Jesús Sobrino, me hace un Skype. ¿Qué tengo que tener en cuenta para convencerle? Bueno, pues mira, para empezar, tenemos que estar preparados. Parece una verdad de perogrullo, pero hay que estar preparados, lo que decías, pues porque nos pueden llamar por teléfono y nos pueden hacer unas pequeñas preguntas, un sondeo, una preselección por teléfono, o bien decirnos que nos quieren conocer por una videoconferencia. ¿Qué tenemos que hacer para que sea un éxito y qué errores tenemos a ser posible que evitar, ¿vale? Para superarlo con éxito y conseguir ese puesto? Pues no olvidarnos que es una entrevista real. Aunque no estemos cara a cara con el entrevistador de una manera física, una entrevista es una entrevista. Hay que tener presente que la persona que nos vaya a seleccionar tiene que tener una buena imagen. Si es vía teléfono, cuidar nuestro tono de voz, utilizar la sonrisa telefónica, ser educados, amables. Si es a través de videoconferencia, no olvidarnos que el entrevistado nos está viendo. Así que elegir la ropa, el lugar y el contexto adecuado para si alguno aparece en pijama, tira en la cama. luego vemos. Habrá que prepararla también, me imagino. Por supuesto. Como decimos, una entrevista es una entrevista. Hay que preparar la entrevista a distancia tal y como si fuera presencial. Es decir, debemos buscar información de la empresa a la que optamos, conocer al detalle la descripción del puesto de trabajo al que nos ofertan, al que queremos acceder.
pensar en posibles preguntas que pueden hacernos y preparar posibles respuestas para contestarlas. Es decir, se debe notar que tenemos interés y que, aunque sea en la distancia, nos hemos esforzado por conocer la empresa, el puesto y todas las características. Hablabas antes del tema de la imagen, de dónde estar, etcétera, etcétera. Es lo que estábamos diciendo. Como narices, por ejemplo, nos vamos a poner tirados en la cama a hacer una entrevista de trabajo. No, yo no lo recomiendo. Por eso. Hay que elegir el contexto adecuado. Si es por teléfono, debemos encontrar un lugar para hablar tranquilamente con el entrevistador, donde no haya mucho ruido de fondo, que no haya interferencias que nos impida, por un lado, escuchar y por otro que nos escuche, claro. No hay nada más molesto que no entender a la persona. Eso imagino que todos lo sabemos, que no hay nada más molesto que no poder escuchar a la persona con la que hablamos. Si es a través de videoconferencia, elegir el lugar más adecuado para que nos vean y cuidar la imagen. Por ejemplo, por muy elegante y ordenada que esté la cocina, hacer una entrevista en la cocina con el pijama, yo no lo recomendaría. No sé, allí cada cual, pero bueno. Igual pues que cuidar con lo que se ve detrás nuestro, pósters, pues la habitación desordenada, si estamos haciendo una videoconferencia y detrás nuestro la cama sin hacer, también queda feo. O toda la ropa encima de la cama, aunque esté limpia, que no se ordene el armario, cosas de estas. Sí, hay que cuidar un poco la imagen que queremos dar de nosotros mismos. Luego me imagino que hay que estar un poco preparado a cosas que sucedan, porque tú cuando estás cara a cara, si hay un imprevisto, pues torearás de aquella manera, pero bueno, es para los dos. Pero cuando estás en una videoconferencia o hablando por teléfono, solo son para ti. El que se cuelgue la llamada o cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, tener el teléfono cargado y con la batería suficiente y tener cobertura. Aunque parezca de perogrullo, sí. Pero es verdad. A ver, si estamos esperando que nos llamen, bueno, pues tener el teléfono habilitado y adecuado para esa llamada. En el caso de la entrevista telefónica, a veces es mejor incluso hacerla desde un teléfono fijo, si es posible, pues para evitar todo este tema de coberturas y de imprevistos de este tipo. Si es una videoconferencia, también debemos tener en cuenta las conexiones de la red. Y si hacemos la entrevista desde un ordenador portátil, por ejemplo, que también tenga batería el ordenador, en fin, o sea, estos temas más tecnológicos y de redes, pues tenerlos por lo menos preparados. Sí, que alguno, ¿no? Pues estoy aquí, todo ordenado, todo muy bien, y resulta que deja el ordenador sin el cargador, y cuando está en lo más importante, fuera. Eso cuando estás ya en mitad de la entrevista de trabajo, se chafa la batería y a tomar por el saco. Ay, madre mía. Y habría que preparar también, me imagino, bien lo que tú has puesto en el currículum. Claro, igual. No nos olvidemos que, como decíamos al principio, que es una entrevista real. Si podemos tener el currículum cerca, mucho mejor. Si no, por lo menos haberlo estudiado a fondo para que no nos pillen en ninguna incoherencia de fechas, de trabajos. El entrevistador seguramente lo tendrá delante, con lo cual si no, estamos en desventaja, porque él sí que seguramente se lo habrá impreso, lo tendrá delante y tenemos que prepararlo igual. Además, si eres un poco listo, vas a poder tener las hojas delante tuyo sin que ellos se den cuenta de que estás leyéndolas. Muy bien. Eso es una pista muy buena. Un truco. Igual que ellos a ti o tú a ellos no ves lo que están leyendo, sí que tienen folios, pues tú puedes poner folios y que sea tu currículum para no decir ninguna cosa que sea distinta a la que tú has escrito. Y evidentemente, como hemos hablado tanto contigo como con Tania en cualquier entrevista de trabajo, estar preparado para las preguntas que te puedan hacer de un posible cambio de trabajo, de lo que quieres cobrar, etcétera. Eso, las típicas. Siempre hay preguntas típicas como los motivos del cambio, la disponibilidad actual o las expectativas salariales. Como os decía al principio, a veces las entrevistas a distancia se pueden utilizar como una preselección. Así que estas preguntas seguramente nos las vayan a hacer. Saber si estamos disponibles de una manera inmediata, saber cuáles son nuestras expectativas para saber si encajamos un poquito en lo que ellos están buscando o si nuestras expectativas respecto al puesto, respecto a las condiciones son las que la empresa está valorando. Luego habrá otro tema, y es que si estamos tú y yo aquí, es más difícil que mientras esté hablando esté, pues yo que sé, hablando por el WhatsApp o haciendo el tonto, porque parece que te da un poco más de corte, pero cuando estás delante de una pantalla de un ordenador, a lo mejor no te das cuenta y empiezas pues a hablar con no sé quién, empiezas a mirar el móvil. Eso me imagino que también será un punto bastante negativo para el entrevistador.
el verte que tú estás hablando con él por videoconferencia y a la vez estás o whatsappeando, o mirando el móvil, o distrayéndote bebiendo agua, cualquier historia. Eso es. Hasta por teléfono se nota en la voz, cuando una persona te está prestando atención y cuando no. Es decir, no podemos distraernos con otras cosas, ¿vale? Si queremos que la entrevista sea un éxito, tendremos que dejar todo lo que estemos haciendo. Cerrar los programas abiertos del ordenador, no enredar con el WhatsApp o cualquier cosa que pueda distraernos. Necesitamos tener el 100% de la atención para que la entrevista sea un éxito. Y sobre todo no quedarte con preguntas, porque en el momento en el que cierres el ordenador o en el momento en el que le des al botón rojo del móvil, fuera. Eso es. Hay que hacer las preguntas adecuadas ya pues para poder cerrar la entrevista o cerrar esa intervención que hemos tenido con el seleccionador. Normalmente el entrevistador nos va a contar cómo continúa el proceso de selección, si nos van a llamar posteriormente a una segunda entrevista, si nos van a citar a una entrevista presencial o no, si nos contestarán por correo. Pero esas preguntas de cierre, si no nos las hacen, estaría muy bien poderlas hacer nosotros, porque nos dan la oportunidad de estar metidos en el proceso y saber qué va a pasar, y segundo, de demostrar que hemos escuchado con interés, que hemos escuchado con atención y que estamos interesados en ¿qué? En conseguir el puesto. De todos modos, me imagino que, aunque esto sea ya cada vez más habitual, antes de decirte que sí, siempre suelen tener las empresas algún tipo de contacto personal. Digo, no siempre, pero muy frecuentemente. Una cosa es que tú lances un proceso de selección en el que las primeras cribas las puedas hacer de esta forma, porque tú estés buscando, por ejemplo, como tú bien decías, o bien en toda España y no vas a hacer a todo el mundo venir a Zaragoza, o bien incluso en Europa, etcétera, etcétera. Pero cuando hay una terna de 3, 4, 5 candidatos, una vez eliminados ya 400 que se han presentado más, sí que o bien los miembros de selección de esa empresa o bien el posible trabajador sí que tienen algún tipo de... Sí, es posible que normalmente haya una segunda entrevista. A ver, igual, pues eso sí, si son otros países, pues igual no. Pero muchas veces cuando ya tienes a 3, 4, 5 personas que son las más adecuadas o las que mejor encajan en lo que se está ofertando, es posible que haya un segundo contacto presencial. Pero es verdad que el tema de las videoconferencias y el teléfono está a la orden del día. Pues como se suele decir, a la cama no te irás sin saber una cosa más. Y en este caso, pues buena parte de nuestros oyentes ya saben que es habitual que al comienzo al menos de un proceso de selección de cualquier puesto de trabajo se realicen este tipo de situaciones, o bien entrevistas telefónicas, o bien incluso ahora pues mediante Skype, videoconferencias, que sea algo más sencillo, que eviten también algunos costes, o bien para el posible empleado o bien para el posible jefe, y que de este modo también la primera selección sobre todo se haga de este tipo. Ana, pues veremos a ver la semana que viene, si vienes tú, si viene Tania, ya veremos. Yo me apunto por si acaso, si bueno, me dejan, vengo. Nosotros veremos a ver. Mientras tanto, que ya sabéis que están de aniversario nuestros amigos de Ayanet, que están cumpliendo 30 años y que podéis solicitar pues el tema de la próxima semana, sea Ana, sea Tania, sea quien sea, a través de www.ayanet.es o de sus redes sociales en facebook.es/AyanetRRHH, o bien a través de Twitter @AyanetRRHH. Ana, que vaya muy bien y muchísimas gracias como siempre. Igualmente. Y